de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿De quién fue que aprendió estas palabras el apóstol? Del Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién es que le pedía el apóstol Pablo? Al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo lo había engendrado en el conocimiento de todos los misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos. Entonces dice el Señor, aquí en San Juan 20:17, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo le pedía a su Padre. Vemos también nosotros, ¿verdad?, que el rey David dice que era pastor de ovejas. Estos son ejemplos para que vayamos entrando un poco más en el conocimiento y que aquellas vendas que los hombres nos han puesto sobre nuestras cabezas, una vela es un conocimiento, un velo es un conocimiento. Una venda es aquello que me tiene atado a un credo o a algo que me ha figurado mi propia mente, porque también nuestra propia mente se ha convertido en un faraón. Recordemos que el faraón de Egipto no dejaba que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud. Asimismo, un pensamiento humano nos puede mantener presos y fuera del conocimiento de la verdad. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos dice: aprended de mí, que soy manso, humilde y sencillo de corazón. ¿De quién aprendió el Señor Jesucristo las palabras que él hablaba? De su Padre. Vamos a verlo aquí en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Cómo es que hablaba? Como el Padre se lo había dicho. ¿Cómo debemos de hablar nosotros? Como dice la Escritura. ¿Para qué? Para que de nuestro interior corran ríos de agua viva. ¿Cómo va a salir agua viva si el que le habla es José Luis? Porque las palabras que José Luis habla no aparecen escritas. Y a esas palabras yo les digo amén. Por eso es necesario que cuando estamos oyendo la palabra de Dios, oigamos la voz de Dios. Sí, Señor, amén. Y la voz de Dios son estas letras que están acá. Bien. Gloria sea al Señor, hermanos. Entonces, estábamos viendo que el rey David era pastor de ovejas, ¿verdad? Dice que David peleaba con el león, peleaba con el oso, por amor de sus ovejas. Dice que David daba la vida por sus ovejas. ¿Cómo dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra? El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero ahora, ¿cómo ven ustedes que está sucediendo en el sistema mundial religioso? Ahora los hombres les han enseñado a las ovejas a dar la vida por el pastor. ¿Dónde aparece escrito eso que los hombres le han venido enseñando a las almas? ¿Dónde aparece escrito? Abba, Padre. ¿Acaso la palabra de Dios ha cambiado? ¿O la han cambiado los hombres para su propia conveniencia? ¿A quién es que debemos de creer? ¿A Dios o a los hombres? Y para poder creer en Dios, ¿de dónde es que yo debo de aprender? De lo que está escrito. Si nosotros seguimos oyendo la voz de los hombres, ¿a dónde creen ustedes que vamos a ir a parar? A la vida. Esta mañana vamos a conocer cómo es que yo recibo a Cristo. ¿Okay? ¿Cuántos han recibido al Señor Jesucristo? Pueden levantar la mano algunos valientes.
Gloria sea al Señor. Hay bastantes hombres que han recibido a Jesucristo. Pues hoy nos vamos a dar cuenta si Jesucristo nos ha recibido a nosotros, ¿verdad? Porque es fácil decir, ya recibí a Cristo, pero Cristo me habrá recibido ya a mí, o sencillamente recibí a un hombre porque la enseñanza que tengo yo en mi mente es la que un hombre me enseñó y que este hombre aprendió de otro hombre. ¿Cuál es la enseñanza que yo debo tener en mi corazón? La de Dios. Y para que no me confundan, ¿qué debo de hacer? Perdonen que se lo repita, pero hay una promesa escrita en el libro de Hebreos 10, 17 y 18. Dice, en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Si esta promesa todavía no está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, por eso es que nosotros vemos a muchos hombres que duran 2, 3 días, 4 días, una semana, 15 días, 3 meses preparando una gran mentira y se acercan a hablarle a las almas con una gran copia. Ahí está en un gran testamento el montón de mentiras que inventaron para dárselas a las almas. Solo los textos bíblicos que leen son los únicos que aparecen en la Biblia. El resumen y la explicación de lo que hablaron de los textos no aparece. ¿Cómo es que debemos de explicar un texto bíblico? Con otros textos bíblicos. No podemos venir explicando un texto bíblico con mis propias palabras, sino con la palabra de Dios. Recordemos nosotros que la Biblia es su propio o su mismo intérprete, ¿verdad? Recuerdo yo cuando estaba en la escuelita, los profesores nos dejaban un cartel de 2 o 3 páginas, ¿verdad? Y nos decían, mañana quiero ese cartel de ciencias hecho en cuestionario y con sus respuestas, ¿verdad? ¿Para qué nos hacían estas cosas? ¿Para qué nos decían esto? Que el cuestionario lo convirtiéramos en, perdón, que el cartel o el estudio que habíamos visto lo convirtiéramos en cuestionario, para ayudarnos a estudiar y a entender más el tema. Pues de esa misma manera es como se predica el Evangelio. De estas palabras que están aquí escritas, vamos a hacer un cuestionario. ¿Y quién nos va a contestar? ¿Yo como hombre? ¿O con lo que está escrito? Con lo que está escrito. Porque ¿de dónde saqué las preguntas? De la Biblia. ¿Y dónde están las respuestas? En la Biblia. ¿Cómo entonces es que debemos de enseñar? Como está escrito y con la misma Biblia. Mi Biblia es una Biblia corriente, es una Reina Valera de 1960, ¿verdad? Para que cuando digamos lo que está escrito, no nos asustemos, sino que lo que estamos leyendo está escrito. Ok, ¿verdad? Para que veamos de dónde es que estamos sacando este montón de inventos, perdón, esta palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que creamos como dice la Escritura y que no pensemos más de lo que está escrito. ¿Ok? ¿Vamos a creer de esa manera o vamos a seguir creyendo como dice mi mente? ¿Está escrito? Como está escrito. Ok, entramos al mensaje entonces, hermanos. Que la gracia de nuestro gran Dios esté puesta en cada uno de nuestros corazones. Vamos a ver cómo es que vamos a recibir a Cristo esta mañana. Gloria. Vamos a abrir el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 17.